Se han vuelto a conseguir que este Red Bull funcione. Que Verstappen de alguna manera nos está haciendo un regalo inmenso a toda la afición, porque le está poniendo, insisto, este punto picante. Brotes verdes en Ferrari no sé, pero brotes verdes en Hamilton sí. Pero el ritmo de Leclerc fue extraordinario a lo largo de toda la carrera. De tapón toda la carrera, perdón. Extraordinario. No se lo esperaban, no están viviendo esa situación idílica con respecto a los de fuera porque saben que tienen el bicho muy cerca. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Saludos cordiales y bienvenidos una semana más a Dura la Vita, análisis de un nuevo gran premio en la recta final de un campeonato que parece que se presenta apasionante. Ya solo faltan 5 carreras para que termine esta temporada 2025. Entramos en la fase decisiva y cuando todo el mundo hace 2 meses lo daba ya por hecho, pues Max Verstappen le está poniendo el punto picante al certamen. Hoy nos acompañan en este Dura la Vita dedicado a analizar el Gran Premio de Estados Unidos en Austin, aquí en Chelsea 1979. Víctor Seara, ¿qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal a todos? Y bueno, encantado de estar otra vez aquí en Dura la Vita para poder hablar de lo que pasó y que fue mucho este fin de semana pasado. Pinta guay, ¿eh? Este final de temporada, Víctor. Cada vez pinta mejor. No sé para el resto de la mesa o para cierta parte, pero bueno. Cambió un poco la historia. Veremos. Y hoy nos acompaña por primera vez, y esperamos que no sea la última, el director de operaciones, y dentro de las operaciones, evidentemente, entra la parte deportiva también, del Circuit de Cataluña. Manel Muñoz, ¿qué tal, Manel? ¿Cómo estás? Muy buenas, pues muy contento de poder estar aquí. La verdad que impresionado y nada, encantado de poder aportar este pequeño granito de arena con tanto aquí profesional que hay de la materia. Y del sexo, fundamentalmente. Oye, Manel, ¿cuántos años en el circuit? Pues mira, ahora hace un momento lo comentábamos. Mi primera etapa fue en el año 94. Empecé en el circuit con el tema del área deportiva, estuve hasta el 2011 y en el 2011 pues bueno, estuve en el circuito de Navarra, en el cual un año llevando el tema deportivo y a partir del segundo año pues dirigiendo el propio circuito. Luego la pandemia lo paró todo y una cosa y otra pues 10 años y en enero del 21 volví otra vez al circuito de Cataluña y hasta ahora. Qué gran circuito el de Navarra, ¿eh? Sí, qué bonito, qué trazado tan magnífico, qué instalaciones tan geniales. La verdad que yo no lo conocía, tenía un año de vida y cuando lo vi quedé impresionado. Porque no me pensaba que habían podido construir entre Logroño y Pamplona este circuito y la verdad que muy bien, es muy chulo y da muchas opciones. Ahora le han hecho una pequeña obra y lo han alargado un poquito y lo han hecho mucho más bonito todavía. Oye, en el circuito estáis teniendo, la gente solo piensa en los grandes premios y debe decir, bueno, esto es cuando ya terminan los grandes premios, vacaciones. Lleváis unas semanas de una actividad frenética. Ahora venimos de 2 fines de semana consecutivos, geniales, con los GTs como protagonistas fundamentales, el GT Open y más recientemente el Festival de la Velocidad con un paddock, yo creo que es el paddock más bestia, más que el de Fórmula 1 de todo lo que hacéis a lo largo del año. Pues sí, la gente normalmente nos dice un poco, oye, cuando han pasado los 2 grandes premios y dice, ¿qué hacéis? Y tal. Digo, ¿qué hacemos? Digo, sí, casi nos genera más trabajo y más problemas cualquier otra carrera o cualquier otro evento que no los 2 grandes premios. Y como bien dices, ahora en septiembre hemos tenido el primer fin de semana, tuvimos MotoGP y los otros 3 fines de semana, pues bueno, hemos tenido carrera, el International GT a mediados de septiembre y a finales de septiembre el tema, o sea, a principios de octubre, el Festival de la Velocidad. El paddock que me comentabas, impresionante. O sea, hasta ahora teníamos entre Fórmula 1 y las Le Mans el paddock totalmente completo y lo ha superado este año el tema del Festival de la Velocidad. Una gran carrera. Tuvisteis que ampliar el paddock. Os comisteis un parking para poner paddock. Sí, dos parkings. Dos parkings. Uno 100% neumáticos y otro un tema de gasolina y neumáticos, porque habían varias marcas de neumáticos. Y la verdad que lo tuvimos que ampliar y era impresionante. Muchos inscritos, más de 200 pilotos. Nos tocó a nosotros la carrera de resistencia, la carrera larga, y la verdad que eventos como así, luego el público pues respondió mucho y muy bien, y eventos como así la verdad que nos llenan de joder. Es que fue fantástico, yo me lo pasé bomba, me encantó
el fin de semana del Festival de la Velocidad. ¿Y ahora qué os queda? El Rally Sprint como punto ya de cierre de la temporada, ¿no? Antes del Rally Sprint, que lo tenemos a mediados de diciembre, tenemos de aquí 15 días tenemos el FIM Junior GP, que sería la carrera pequeña para que nos entendamos de MotoGP, que también organiza Dorna. Y a mediados de noviembre tenemos el Campeonato de España de coches, que está la F4, está el CER y compañía. Y con esto la temporada... El Racing Weekend, ¿no? El Racing Weekend, correcto. Con esto terminaríamos la temporada deportiva. Pero bueno, ahora también lo comentábamos, que es que no paramos. Tenemos actividad en pista a diario hasta el 21 de diciembre. Y tenemos que parar porque es que el año que viene ya, con el tema del nuevo coche Fórmula 1, que luego si queréis lo podemos comentar y tal, empezamos muy temprano la temporada y tenemos que mantener el circuito. Y necesitamos días libres para poder mantenerlo. Por supuesto. Don Eduardo Costaval, don Joan Villalprat. Hay que recordar que el año que viene serán las pruebas en Barcelona. Es lo que te decía. Que esto es muy importante. Muy importante. Que hasta ahora nos habíamos acostumbrado ya en Bahrein, ¿no? Pues resulta que volvemos otra vez a Barcelona. ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué será? Bueno, oye, pero no te vas a escapar de lo que iba a preguntar. Está muy bien, ¿eh? Como maniobra de distracción. Lo de sacarme los test de Fórmula 1 está bien, pero... Vaya fin de semana, ¿no? Sí. Como decía mi abuela, calladito más bonito, ¿no? La verdad es que mi pelotilla no lo hizo del todo bien, ¿eh? Esta vez, bueno, el tuyo tampoco. La verdad es que McLaren pero en mejor, general pero no lo hicieron mejor. Pero Norris hizo mejor que Piastri, sin duda. Y Piastri, bueno, espero que le sirva como lección y que de aquí no pase, ¿no? Porque yo creo que es inteligente suficiente como para aguantar lo que tiene. ¿Tú crees, no? Sí, aún sigo pensando 14 en esto. puntos. De hecho, lo que pienso es que el doctor Max va a estar en medio. Bueno, mira, tengo una estadística que daros. Tengo una estadística. Sí. Max Verstappen, con su victoria de hace un rato prácticamente, se ha convertido en el primer piloto capaz de ganar 7 grandes premios en territorio estadounidense tras conseguir su cuarta victoria en COTA, en el circuito de Austin. He dicho 7, ¿eh? 7, Víctor, 7. 7, pues os he traído algo. Os he traído algo que... cuidado porque... A ver a qué os suena esto. Esa es la canción de Marc Márquez, ¿no? ¿No? Rintintín. El séptimo de caballería. Y el cabo Rusty, ¿te acuerdas? Rintintín. Séptimo de caballería, ¿eh? El séptimo de caballería. ¡Cuidado! Ya está aquí, ¿eh? ¿Cómo lo veis? Aún está lejos, pero la presión que va a poner él... Y lo más importante de todo esto es que funciona en todos los circuitos, o sea, en circuitos virados, circuitos lentos, rápidos, curvas rápidas, curvas lentas, o sea, han vuelto a conseguir que este Red Bull funcione, que esto chapó, ¿no? Sí. Porque a veces entras en un bucle, en un agujero de estos, en una espiral negativa que nunca sales, y darle la vuelta al equipo, quizás también por la marcha de Horner, pero le han dado la vuelta al equipo y Max vuelve a estar contento, lo ves feliz, no tiene presión, él no está buscando, no cree que pueda ganar el campeonato. ¿Pero tú te crees pero eso? Está disfrutando. Sí. ¿Tú no te lo crees? Yo creo que igual por dentro ya la procesión, lo único que debe querer es ganar el campeonato. Exacto, y ganar, él lo que quiere es ganar. Después, sí, si esto sumando llegas al campeonato. Haciéndose lindo ahora, que no pasa nada, que nada, pero lindo. Por dentro. Sí. Va cambiando, no va cambiando de forma radical la forma de declarar de Verstappen, pero se atisba. Hay matices. Sí, se antes ve, no tenía matices. Antes, no. Ahora su expresión es como más relajada, y más relajada significa estoy en la posición ganadora, estoy en la posición de que sé que los demás están preocupados. Y esos demás son McLaren, sin ninguna duda. Son 3 carreras ganadas de las últimas 4. Ahí voy. Gracias a este resultado, el neerlandés ahora está a solo 40 puntos del liderato del campeonato, con 5 grandes premios, atención, y 2 sprints aún todavía por delante para disputarse. Este ha sido el primer doblete del año para Max, que además ha dominado en todas las sesiones, pero más.
Hace 2 meses el título parecía imposible. En Zandvoort, Max se despidió de su afición y del circuito con más de 100 puntos de distancia respecto a Oscar Piastri. Pero llegó Monza y Monza marcó el punto de inflexión. Joan, en Monza Red Bull estrenaron un nuevo fondo plano y a partir de ahí han cambiado las cosas. A ver, técnicamente, ¿cuál es la importancia de un nuevo fondo plano? Hombre, el fondo plano hoy en día es lo que da la carga aerodinámica. Sí. Tú piensas que los alerones sirven para compensar, para balancear el coche. Sí. Y para darle más carga, para quitarle más carga, pero normalmente es para el balanceo del coche. Donde hay pero los alerones están drag, se llama, ¿no? Resistencia al aire. Donde hay pura carga aerodinámica es en el suelo, que es donde hay el efecto suelo, donde hay el venturi, donde hay la extracción, donde hay la succión. Entonces, si un suelo te trabaja mejor que otro, pues estás hablando de décimas de segundo, pero fácil, ¿no? Por eso que el suelo, si han cambiado el suelo y han encontrado un suelo que les va bien y después han sabido tunear lo que son las suspensiones y el balance del coche, yo creo que es lo que han hecho, le han dado la vuelta al coche, que era un coche que era inconducible y hoy hasta Tsunoda lo ha podido conducir. 6 puntos sumó. Que al inicio del año nadie lo podía conducir, aparte de Max, que era único en esto, ¿no? O sea, quiere decir que el coche ha mejorado. Y ha mejorado y se ha hecho un coche más dócil, lo conocen mejor. No es que hayan traído muchas modificaciones, pero se han encontrado el punto, esta puesta a punto, que les permite que sea bueno en todos los circuitos. Que es muy importante, ser bueno en todos los circuitos. Efectivamente, Eduardo, mira, tras la victoria en Monza, el templo de la velocidad, dices, bueno, es que iban muy descargados. Cuidado, porque luego viene Azerbaiyán, donde es cierto que hay en Bakú una de las rectas más largas del campeonato, pero luego no tanto. Singapur, ¿qué decir de Singapur? Y Austin, que es eso que dice Joan. Este Red Bull ahora va bien en todos lados. Everywhere. Lo que hacía McLaren. Yo creo que el auto, desde que le cambiaron el fondo, es otro auto y se ve el resultado y se ven las pole position. En el fondo y Horner, acuérdate. Bueno, no sé si Horner tendrá algo que ver ahí, pero la verdad que sí, que coincide, sí, la coincidencia. ¿Tú le das crédito a lo que dice Joan de lo de Horner? Es verdad que además... yo estaba seguro que Mekis lo haría bien. Irrefutable, porque es así. Desde que se fue Horner, la cosa ha mejorado y ha cambiado. Justamente quería rescatar unas palabras que parecen muy básicas, pero que son de Laurent Mekis, que dijo claramente y sin ningún tipo de tapujos que estaban apostando al coche de 2025. Yo creo que son declaraciones que más bien a McLaren le asustan en el terreno de recortarle dinero, ¿no? Del corto plazo. Si Red Bull está apostando todavía al coche de 2025, ¿qué nos podemos esperar de esta última parte del año cuando tenemos a Max Verstappen delante con ese coche mejorado? Claro, se ven venir la noche. Son 40 puntos, pero queda mucho. Parece que cada vez quedan más puntos. No tanto. Y luego es Verstappen, que tiene una experiencia, es el actual campeón del mundo. No es nuevo en esto. A lo mejor si fuera el Tsunoda y el Tsunoda bis, para que nos entendamos, pues igual no se destinarían tantos recursos para el coche 2025 y ya estarían hablando con el 2026. Pero es que pueden saber y dicen, la experiencia la tiene este y mete miedo a McLaren en este caso en el cuerpo. Fíjate en una cosa, Manel, desde Monza, Max Verstappen les ha comido 60 puntos a los McLaren y como bien decía Víctor, ha ganado 3 de los 4 grandes premios. Pero atención, hay otro detalle que para mí que está pasando por alto y que creo que tiene su trascendencia. En todas las sesiones de calificación, desde Monza, Max ha estado por delante de los McLaren. Cuando hablábamos de que McLaren... Tú decías, McLaren va bien en todas las circunstancias. Joan, también en calificación Verstappen está por delante. Y había una cosa muy importante, es que McLaren iba bien en todas las circunstancias y era el equipo que mimaba mejor los neumáticos. Los podía hacer el steam más largo. Había una serie de cosas. Ahora en esta carrera, hemos visto tanto Norris como Piastri sufrir con los neumáticos y Max, básicamente... ningún tipo de problema. O sea, otra de las cosas, otras de las características de McLaren que este fin de semana no las han encontrado. Yo no digo que McLaren haya bajado, yo creo que quizás no haya encontrado esta puesta a punto que era necesaria para el circuito de Austin. Para este concreto. Yo creo que el coche de McLaren sigue siendo un coche ganador y un coche
sino el mejor de los mejores. Y el paquete, seguro, el más fuerte, con los dos pilotos. Bueno, volviendo al... yo creo que la turbulencia hoy día afecta mucho a los autos y especialmente a McLaren. La turbulencia de aire, el viento lateral, y posiblemente un poquito más que al resto, sobre todo en la parte de las clasificaciones. ¿Quieres decir que si no están delante y tienen que no, pero tienen problemas? Te lo voy a llevar distinto. Si Leclerc no hace la largada que hizo extraordinaria en la carrera. Neumáticos blandos. Da lo mismo. No hubiera quedado en la primera curva primero, le ganó el quien vive a Lando. ¿Qué hubiera pasado? Segundo. No lo sé, pero Max era intocable. Y te aseguro una cosa, él hizo su distancia de 7-8 segundos y en cuanto a alguien se le acercaba, él ¡pam! O sea, a partir de allí, él manejó la carrera. Yo lo único que tengo claro es que Leclerc hizo una carrera estratégica increíble, pero después de tratar toda la carrera de adelantar Lando a Leclerc, en 4 vueltas le sacó 7 segundos. Y ya estaba el neumático fundido allí. Y los neumáticos reventados. Lo que te quiero decir es que el factor en ese circuito de la turbulencia y de los vientos y el ir detrás de otro auto afecta muchísimo. El que va adelante, ya todos tenemos claro que el que va adelante con aire limpio es otra carrera. Lo tenemos claro, ¿no? Y en particular... Max o el que sea. Y en particular se dio un caso ayer que y cambió el viento. Y ahí vale el que larga primero. Entonces lo que tienes que hacer es hacer la pole. ¿Y quién hizo la pole? Max. Pues ya está. Y tuviste Lando cuando le preguntaron el sábado qué tienes que hacer para mañana, hacer la pole. Nada más. Hay un dato que ha suministrado Pirelli que a mí me parece muy interesante. Dice lo siguiente: según el análisis telemétrico que ha realizado Pirelli a lo largo del fin de semana, el neumático blando permitía este fin de semana, en la salida, ganar casi 2 metros adicionales en la aceleración de 0 a 150 respecto al neumático medio. Acordaos que de los 15 primeros en la parrilla, solo Leclerc utilizaba el blando y los otros iban con el medio. Para ponerlo en contexto, desde Pirelli dicen, entre cada posición de parrilla nos recuerdan que hay 4 metros, por lo que la elección de Leclerc le dio una ventaja equivalente a casi media posición. Es decir, sí que es importante, pero tampoco fue tan trascendente. Es decir, la largada, como tú dices, fue fenomenal. Pero el ritmo de Leclerc fue extraordinario a lo largo de toda la carrera. Y lo más importante... De tapón toda la carrera, perdón. ¿Ya? Extraordinario, bien corrido, pero de tapón, sí es cierto. Bueno, de tapón o no tapón. Pero también forma parte del juego. No, claro que sí, si yo no discuto tapón, eso. Estrategia, extraordinario. Di lo que quieres, pero ver que Leclerc es capaz de hacer 20 y tantas vueltas con el neumático... 33. Sí. Con el neumático blando. O sea, fue el descubrimiento para todo el mundo. O sea, la gente... Pero si lo vienes discutiendo tú en cada carrera, que el blando al final puedes correr medio sin completo. No, yo hablaba de los otros, pero no, sí es verdad. Blando también. El blando también. Ayer fue una carrera atípica en ese sentido, justamente en el terreno estratégico, porque se hicieron 2 paradas, prácticamente todo el mundo, y con 2 detenciones. Ver una carrera de Fórmula 1 últimamente, en los últimos tiempos, bueno, hacía mucho que no se producía este fenómeno, ¿no? Vamos a llamarlo así, por la durabilidad que tienen todo tipo de compuestos. Y eso que se habían saltado un grado en la dureza de neumáticos. Tal vez Pirelli aquí fue un poco conservador, no sé, Manel, y tenían que haberse saltado 2. Pues posiblemente, porque ya comentaron que bueno, el duro prácticamente no lo puso nadie y al saltarse eso el neumático duro quedó totalmente descartado. El tema es que incluso Carlos comentó en la carrera del sprint que se habían dado cuenta que el blando duraba incluso menos, degradaba más. Entonces igual también subieron con el medio la mayoría en la carrera grande y a lo mejor el blando solo dijeron, solo lo apostaron por él el que quería hacer algo diferente. Si te fijas estaba Leclerc arriba y luego los otros estaban ya más atrás. Entonces bueno, pues el tema de los neumáticos, la verdad que sorprende que sea tan decisivo. Tan determinante, tan decisivo. Y bueno, eso es lo que toca al suelo. Sí, está claro. Acuérdate que la única cosa que toca al suelo es el neumático. Sí. El asfalto lo toca el neumático, no lo toca el coche. El tema es que, por ejemplo, en Austin este fin de semana, no sé si estáis de acuerdo conmigo, pero por ejemplo, para mí el viernes fue súper interesante, sobre todo teniendo en cuenta que solo había una sesión de libres por el hecho de volver al sprint. El sábado también fue muy intenso por el estropicio de los pilotos de McLaren en la salida. Bastante más que la carrera, donde en definitiva aquella expresión que tú siempre dices,
han hecho el contable. Todos los equipos, incluso Max, se dedicaron a gestionar neumáticos. ¿Estás de acuerdo o no? Sí. Manel decía lo de los duros. Hadjar salió con duros, buscando algo diferente, y no le salió. y no le funcionó. Sí. Tú decías 2 paradas. Fue una Albon parada. hizo 2 paradas y no le funcionó. Con lo cual, Creo que fue el único, ¿no? Creo que fue el único, ¿no? ¿Quién? Bortoleto también. Bortoleto, 2 paradas, también, sí. Con Y algo duros, también. dices, o a 2. Son- No, fueron no, los- 2 paradas, porque son los fue- únicos que hicieron Sí, 2 paradas. correcto. Todo el Sí. resto Todo el hizo resto una una. parada. Sí, correcto. Joan, Yo iba la a decir- estrategia del contable. No, yo iba a decir primero que el viernes, bueno, el follón que se montaron en el pit lane, que 5, 6 o 8 equipos se quedaron sin poder hacer el tiempo, esto también es para mirárselo un poquito, ¿no? Porque lo conocemos, lo sabemos cuánto tardas para hacer la vuelta, lo que necesitas para calentar el neumático, y si eres incapaz de hacer este cálculo y sacar el coche antes, sabiendo que va a haber una cola y sabiendo que el tío está delante, va a dejar espacio, quiere decir que va a dejar tiempo y te va a bloquear, pues chico, no juegues hasta el último momento, porque al final te quedas sin poder hacer el Con tiempo. cara de tonto. Todo y así. Y añadiendo una coletilla con esto, y luego está al día siguiente al revés con Fernando, que le dicen, corre, que no llegas. Y hizo casi la vuelta rápida en la vuelta de formación. Cuando el asfalto está peor. Exactamente. Y en clasifica para la carrera, Max no pudo usar el segundo set porque tampoco llegó. Sí, sí. O sea que cuidado, que hasta las grandes familias hacen de los Red Bull, errores. los maestros de la estrategia. O sea, yo a veces estas cosas que son tan básicas y que no las haces en F4, por decirlo, o en otra categoría, y ves que los grandes, con tantos genios, tantos ordenadores, y chico, no saben hacer una suma y resta, porque esto es cuestión solo de matemáticas. A mí una de las cosas que más me ha gustado de este fin de semana, ¿sabéis dónde? A ver, en las pelis de polis y ladrones, ¿con quién vais vosotros? ¿Vosotros con quién vais? Depende, claro. Exactamente. Depende del ladrón y depende del poli. Igual primero con el ladrón y luego con el poli, pero depende, ¿eh? ¿Sí? ¿Tú? Y lo mismo, sí. Hay películas que se prestan para que uno esté Yo con normalmente el ladrón, con el ladrón. Siempre con el ladrón. Ahí- Siempre con el ladrón. Siempre con el ladrón. Y este fin de semana, ha habido siempre una- con el ladrón, Joan. Este siempre. fin de semana ha habido uno tremendo. El del Louvre. El del Louvre. El del Louvre. Esto Ahí es va. para hacer una medalla. Para Hombre, a hacerles mí el robo del Museo del Louvre me parece, bueno, es que he devorado todas las historias. Bueno, y eso que he tenido un poco de trabajo, Fórmula 1, MotoGP, Superbikes, Mundial de Rallys, en fin. Y encima el sábado tuve tiempo para irme a ver una subida en Cuesta en directo, en Ullastrell, además. Además, o sea, fíjate. Bueno, pues lo que más me ha fascinado ha sido leer la historia de los ladrones del Louvre, pero es que hay un ladrón que todavía es más hábil y se llama Max Verstappen. Yo creo que lo que le ha robado, básicamente, si es robar, le ha robado la tranquilidad a McLaren. Ellos esperaban vivir nervios, si se puede decir de esa manera. internos. McLaren, casi, claro, entre ellos. esperaba vivir nervios, eso se venía haciendo cada vez mayor, ¿no? Se venía gestando ahí una especie de confrontación cada vez más directa, cada vez más problemas. Inevitables prácticamente en un estado como en el que estaban corriendo con un coche superior y en el que habían sacado una diferencia de puntos notable. Nunca se esperaban, jamás se esperaban que se metiera por el medio Max, que en un principio o hace 5 o 6 carreras todo el mundo suponía que iba a ser un poco el árbitro, pero el árbitro exacto, el árbitro de ellos dos, de los dos pilotos de McLaren. El único que me parece que después de Singapur parecía que iba a ser el árbitro era Russell, que ganó con autoridad en Singapur y que ahora podía ser el árbitro. No fue el caso en Austin, Sí. pero que podía y puede ser en algunos circuitos quizás el árbitro que antes, o ese papel que le atribuíamos a Max Verstappen con respecto a los dos pilotos de McLaren. No se lo esperaban. No están viviendo esa situación idílica con respecto a los de fuera porque saben que tienen el bicho muy cerca. Lo dijimos, que se había acabado el buen rollo. Las papaya rules, papaya rules y Popeye el marino, porque esto no. Bueno, a ver, esto no está funcionando ahora, Sí, Joan. pero yo sigo pensando que son gente muy, muy seria, muy honesta. Públicamente han dicho, sí, nos hemos equivocado
y vamos a corregir el problema con Norris y con Piastri. Se dieron cuenta de que habían estado empujando un poquito más para verso Norris que Piastri, siendo Piastri el líder del campeonato. Y esto lo han hecho público y han dicho, es así y vamos a cambiarlo. Bueno, ha llegado este fin de semana y Piastri, que volvía a ser el niño bueno, ha hecho de niño malo, ¿no? Se equivocó. Se equivocó. Y hay muchas versiones, pero... ¿Creéis que que Piastri está empezando a acusar la presión de ser líder, de ser muy joven, de estar a tan solo 5 carreras del final? ¿Se está poniendo nervioso Piastri? Ha mostrado mucho más cabeza en situaciones anteriores más complejas. No lo veo por ahí. Yo creo que aquí pecó de iluso, si quieres llamarlo, con hacerle la corbata, como dicen acá en España. En esa primera curva, veniendo una jauría de perros detrás gigante. Ahí estuvo el error, porque de ahí se convirtió en que Fernando no pudo parar, le pegó a Hülkenberg. Hülkenberg le pegó. El primero que tocó fue Fernando por imposible. Fernando a Hülkenberg a Piastri, Piastri a Lando. Así fue la cadena. Si ves el video de arriba, te das cuenta que eso fue lo que pasó. Pero, ¿por qué? Porque el tío quería volver a pits por ahí mismo. O sea, no se entendió mucho lo que quiso hacer. Fue lo del sábado, ¿no? Lo de la primera curva del sprint. Hay un movimiento de Hülkenberg a última hora, casi sobre la frenada. Primero cubre el interior, pero luego se va hacia afuera porque él pensó, y lo dijo, yo pensé que Fernando necesitaba algo de espacio porque venía muy rápido y al final lo necesitó. Ese movimiento, ese último movimiento que hace Hülkenberg hace que se desplace hacia su derecha, Fernando pase con un poco más de velocidad o intente pasar por dentro y el movimiento de Piastri es lo que desencadena el desastre. Helmut Marko. Qué pobre Norris. Sí, Helmut Marko le tira toda la culpa del accidente a Fernando Alonso. Sí. Helmut Marko culpó a Alonso. En cambio, hay un sentimiento general en el paddock de que es Hülkenberg quien harta, que a mí no me lo parece. No. Es absoluto. Es el único que no tiene culpa. ¿Verdad? El único que no tiene culpa porque estaba en medio. Un sándwich fue. El Piastri tiene que cambiar. O se va por fuera. Cierra demasiado. O tiene que entrar por el interior, que es lo que hizo. Él intentó. Estaba allí casi tocando a Norris y lo que hizo es... No, estaba al lado. No, estaba detrás y se movió. Y el movimiento es cuando tocó a Hülkenberg. Joan, en la largada le ganó la largada a Lando. Sí. Llegaron iguales y lo que hizo Lando fue estirar la frenada. Se metió por el vértice y el otro dijo, ok, como se mete por el vértice va a tener que abrirse, porque si no, no puede doblar. Yo aprovecho y me meto por dentro. Y ahí estuvo el error. Esa decisión fue la mala. Fue muy parecido, lo que pasa, claro, y ahí solo habían 2 coches. El incidente de ayer, incluso el de ayer de Carlos con Antonelli, también fue un poco así. Sí que Carlos yo creo que tiene toda la culpa, pero también Antonelli... Carlos se pasó. Sí, es mucho. Pero si Antonelli tampoco cierra, pues bueno, igual hubieran pasado los dos. Pues fue un poco el tema de Piastri. Pues imagínate en Piastri, en la sprint, en la salida, cuando que yo hay ahí 20 coches... Habían 4 el mismo ejemplo. El mismo ejemplo de Leclerc con Lando en la misma curva, que le hizo la corbata a Leclerc y lo pasó. Lando lo pasó en el frenaje a Leclerc antes de pasarlo definitivamente. Se tuvo que abrir después del frenaje y Leclerc lo que hizo fue esperar y meterse por dentro, pero sin autos detrás. ¿A qué esperas para llevar tu vida al siguiente nivel? ¿Y si existiera una red social que no fuera solo digital? ¿Y si explorando tus gustos y experiencias pudieras hacer nuevos amigos? ¿Y si tu pasión por descubrir y compartir te permitiera además ganar dinero? ¿Y si todas estas experiencias estuvieran en un mismo sitio? Un lugar al que acceder de forma rápida, fácil y muy intuitiva. Deja de imaginar y pásate a Brimpy. Tanto si eres de gastronomía o restaurantes, como si eres de pizzas o hamburguesas. Si eres de adrenalina o relax. Si te va a aprender o expresarte. Si no te pierdes una o eres de perderte. En Brimpy ganarás dinero y encontrarás gente como tú. No esperes más. Sal a la calle y encuentra las experiencias que más te interesan. Crea contenido para ellas y aprovéchate de las ventajas que te ofrecen. Consigue niveles de experiencia junto a otros que tienen tus mismos gustos y obtén beneficios económicos. Vive, descubre, explora, comparte, invita, recomienda y sé de los primeros en unirte a la red social que no es solo digital. Y descubre todas las cosas que te estás perdiendo. Porque para gustos, colores y para experiencias, Brimpy. Vive el momento.
¿Os parece excesiva el castigo de 5 plazas para la parrilla de salida para Sainz para México? Él reconoció la culpabilidad y está bastante claro y es bastante unánime. ¿Sabes qué pasa? Es que ha tenido la culpa. Aparte está muy tipificado esto. Entonces, si hubiera continuado en carrera, le hubieran puesto pues esos 5 segundos, 10 máximo. No es lo mismo 5 segundos que 5 No, ya, 5 o 10 segundos más o menos. Entonces, al no terminar... Yo creo que ¿Qué prefieres tú? Perdón. Yo 5 segundos. ¿Sí? Si hubiera acabado la carrera, claro. Yo depende. Yo no tengo tan... Pero si sales no, un safety no car, tengo tan claro, 5 posiciones en a mí me parece muy duro, ¿eh? Me parece durísimo. Es que tengo la sensación... Y me parece que es un incidente de carrera, ¿eh? Que se ven muchísimos, que a veces se tocan, a veces Estás no se tocan, penalizando pero... el espectáculo. Porque si vamos con esas prevenciones, de acuerdo que está tipificado, pero yo entendería las 5 posiciones, perdonad que opine, pero yo entendería las 5 posiciones si esto le hubiera costado a Antonelli la carrera, pero Antonelli continuó. Antonelli el que no continuó fue él. Eso es cierto. En este caso no se penalizó la consecuencia, porque no hubo una consecuencia grave para el que no era por culpable. Por esto digo que yo creo que es Antonelli. un poco excesivo. Para mí, yo estoy de acuerdo. No sé si hay alguna... Yo creo que faltó que enfocaran más novias este fin de semana. Se cuidaron muy bien en no hacerlo, ¿eh? Fue tanto el escándalo con Singapur de que le dieron mucho bombo a las ya, novias y yo aquí no mostraron a ninguna. Ni actores, pocos. Creo que Andy con un gorro muy elegante ahí caminando por el paddock. Pero nada. Bueno, hay una sorpresa que decís de eso, que cuando tocaron, creo que fue el momento de los himnos, excepto las 2 primeras posiciones, la parrilla, quedaban 10 minutos, estaba vacía prácticamente. Bueno, estaba todo el mundo concentrado arriba y no había muchísima gente. Pero ¿sabes por qué? Porque, mira, eso es algo que me llamó mucho la atención ayer. Es cierto que lo de Singapur fue un escándalo, fue horrible, pero a mí no me parece que la realización de ayer fuera tan modélica como ya he leído. Yo creo que no fue tan modélica, entre otras cosas, porque hubo un tío que casi no le vimos, que acabó ganando la carrera. Es que casi no vimos a Max Verstappen. Vale, que fue primero, se escapó y tal, de acuerdo. Pero a mí, como sabéis, en Austin se ha estrenado un nuevo aditamento para adornar la carrera, que a mí personalmente, pues ¿qué queréis que os diga? A mí me sobra el planito del disjockey antes de la salida. Es que no sé qué pinta. Nos obligan, ¿eh? Ya lo sé. Nos obligan a los circuitos a ponerlo y piensas... Es que poner el disjockey. Sí, bueno, sí. Y a veces en el escenario. Bueno, y dices, pues ¿y otra actividad? Pues, y piensas, hostia, igual que los que estuvieron tocando antes, que prácticamente estaban allí solos, ahí voy. sin nadie. Por eso estaba la parrilla vacía, Manel. Claro. Por eso. Porque blindaron la parrilla para que esa gente pudiera perpetrar su espectáculo de calidad musical bastante dudosa, por cierto, Víctor. Ahí estarás de acuerdo conmigo. Bueno, sí. ¿Te gustaron? Se ven muchos mejores espectáculos también en esa calle número 6, creo que es, ¿no? La central de Austin. Sitio donde estuvimos. Yo la última vez que estuve. Una de las mejores calles. Estuvimos cenando juntos, es verdad, Víctor. Nosotros 3 estuvimos cenando en Austin. Sí. Es verdad. Se ven mejores espectáculos musicales que aquello. Si esto tiene que ser el estándar para animar la carrera, oye, a mí me molestan las parrillas con tanta gente. Yo quiero ver los coches, quiero ver los pilotos, quiero ver los mecánicos, quiero ver los ingenieros. Oye, y si de vez en cuando te adornan un poco el paisaje, pues está bien. Pero es que nos estamos pasando. Totalmente de acuerdo. Nos estamos pasando. Sí, es que totalmente de acuerdo. Metiendo la parrilla con gente, una pandilla de holgazanes. Gente que no tiene nada que ver con la Fórmula 1, ¿no? Con cantantes, raperos y tipo. Bueno. Nosotros ahora hacemos reuniones con Fórmula 1 más pendientes del espectáculo que va a haber. Todo este tipo aparte de lo deportivo tiene muy poco sentido, al fin y al cabo. Y entiendo un poco lo que dices, por ejemplo, de lo de Max de ayer, ¿no? Que antes era, pues había una carrera y había público y había que animarlos y que se lo pasaran bien. Ahora es al revés, ahora es el espectáculo que se le da al público, al invitado, y lo que menos tiene importancia es la carrera. Y es un poco la tendencia. Y eso se está contagiando también en las motos. Sí. Porque, por ejemplo, en Australia nos enseñaron hasta la saciedad a Chris Hemsworth. Y a sus hermanos. ¿Cierto? Ya sabemos que tienen hermanos. Sí, nos enteramos mucho. Que, por cierto, Chris Hemsworth probablemente hizo una interpretación magistral de Thor, probablemente. Yo no la he visto, la peli esta del martillo no la he visto, pero probablemente yo no pongo en duda la interpretación magistral de Thor. Lo que me sabe mal es que cuando nos muestren a Chris Hemsworth nos lo recuerden por su interpretación de Thor y no se acuerden del espectacular James Hunt que hizo en Rush.
porque si de motor estamos hablando, yo agradezco estas referencias. James Hunt fue un piloto en los 70, por si a alguien se le había olvidado. Muy bueno, por cierto, muy bueno. Pues ayer me encontré en Valencia en el Racing Weekend con Jan Lammers. Ya Corría su vi tu hijo. foto en una red social, no me acuerdo cuál era. Lo curioso, y que me ha pasado más de una vez, claro, dado mis datos altos de edad, que la foto la hace mi hija y al lado de él estaba quien se había bajado del podio hace un momento, que era su hijo René. O sea, los dos hijos al lado y la foto era de los dos padres. Grandísimo piloto. Gran piloto, ¿eh? No, y rapidísimo. Y en resistencia era muy bueno. Rapidísimo. Y en Fórmula 1 también, porque nunca tuvo un coche correcto, ¿no? Pero yo no solamente lo conozco muchísimo y fuimos amigos, porque es que trabajábamos juntos. El Racing Team for Holland y el equipo nacional español estábamos en la misma nave. Claro. ¿En la misma nave? En la misma nave. Y yo tenía a Fermín y a Jordi Catton. Sí. Y ellos eran Lammers, Rottengatter y Blekemolen. Blekemolen, padre. Sí. Rottengatter. Que luego le vimos en Fórmula 3 al hijo. Que fue el manager de Max, o de Josh, y Jan Lammers. O sea, trabajábamos juntos. Y en la A1 tuvo un equipo también, Jan Lammers, y el piloto era... No me acuerdo. Jos Verstappen. Jos Verstappen, era el piloto en la 1. El padre. Esto va de padres y hijos. Sí. Bueno, dejemos el tema de la edad. Y venga, generaciones, ¿no? Volvemos a poner en valor la carrera de Verstappen. A ver, lógicamente el mejor de una carrera es el que gana. Pero es que a veces sube al podium gente que merece peor nota que otros que han hecho. Pero es que yo creo que el podium de ayer, los tres merecieron gran nota. Lo siento, pero Norris estuvo mucho mejor que Piastri. ¿Estás de acuerdo? Sí, sin duda. Pero por Dios. Sin duda. Pero eso está si hablamos de Max, para darle el valor que hay que darle es, él sale con neumático medio, tienes Leclerc que sale con neumático blando, que en las 3-4 primeras vueltas tiene una ventaja sobre Max de 3-4 décimas por vuelta. Le en peleó, teoría. en la primera vuelta le peleó. Pero Max gana la carrera allí. Pero Max gana con la carrera distancia. allí. Le saca la distancia a Leclerc, que Leclerc en aquel momento era el único que podía con Max o luchaba con Max, porque tanto Norris como los demás habían quedado, había otro gap entre Leclerc y el resto. Y él le gana la carrera allí con un neumático más duro. Esto es lo impresionante de Max. Para mí, y después, a partir de ahí, se dedicó a manejar la carrera. Esa ventaja. Y si tú escuchas la conversación con el ingeniero, oye, cuidado porque Norris tiene problemas con el neumático delantero, quizás tienes que... Y el otro... Antes te he dicho vuelta 33, me he equivocado. Vuelta 23, perdón. Vuelta 23. Era lo que yo tenía. Hubo dos cosas claves ahí en esa primera vuelta, como decías, que Max cimentó la victoria ahí. Fue la defensa que hizo, obviamente. En Max, 5 vueltas le llevaba 9 segundos. Sí. En esa Luego, los mató. Pero cómo defendió en esa primera vuelta a Leclerc, que tenía esa gran ventaja en esos primeros metros del neumático blando, fue típico de Max. Y cómo Leclerc también se dio cuenta después de esas 3 o 4 curvas que era Max el que tenía delante y que solo un accidente era lo que planeaba por ahí si seguía insistiendo. Y luego se quedó más atrás. Ya cuando pasaron la primera vez por meta, estaban un poquito más separados. Por cierto, quería hacer un apunte sobre la diferencia. Sacó mucha diferencia al principio, pero terminó ganando por muy poco, Max. Sí. Eso significa, o eso creo que significa... Yo creo que administró al final. Administrado todo, ¿no? Exacto, que ha administrado lo que tiene. Y eso, cuidado, que también McLaren lo sabe, el ritmo y todo esto, y administrar para Max Verstappen a esta altura del partido es como otro pasito más a la preocupación. A la madurez, y a la madurez de Max, ¿no? Y sobre esa todo demostró, teniendo en cuenta, es muy bueno el comentario que has hecho, Víctor, porque fíjate tú que al final de la carrera es cuando hay la guerra entre Leclerc-Norris, Norris-Leclerc, con lo cual esto debería haber ayudado más a la ventaja de Verstappen. Sin embargo, Verstappen, supongo que bien informado de la gresca que estaban manteniendo estos dos detrás, dijo, ya es vuestro problema esto, yo voy a mi bola, ¿no? Yo creo que pasaron cosas muy, muy interesantes. Y otra de las cosas buenas de Norris que hizo es recuperar el neumático.
O sea, hubo un momento en la carrera en que sus neumáticos delanteros habían... A 15 vueltas, estaban con graining, tenían... Y lo problema, recuperó. y se distanció de Leclerc, hizo 4 o 5 vueltas más o menos allí y de golpe el neumático lo volvió a entrar. Cuenta El esto, neumático. ¿puedes recuperar un neumático? Sí. ¿Cómo? Un neumático que tiene graining, ¿cómo lo resucitas? ¿Cómo lo vuelves a la vida? El grading es sobrecalentamiento. Cuando tú derrapas muchísimo, se sobrecalenta la capa exterior y esta se destruye y hace estos macarrones que se ve, o a veces en la televisión lo que se ve es una franja un poquito más oscura, negra, ¿no? Esto es lo que llamamos graining. Esto obviamente es negativo en cuanto a adherencia para el coche, pero esto lo puedes recuperar si vuelves a bajar la temperatura y esta capa se gasta y se va. Y entonces vuelves a tener el neumático con todo lo que es la huella perfecta, porque lo importante de un neumático es que tenga una huella muy grande, ¿no? Contra más grande sea la huella, por lo que más decías, el tracción punto de es el contacto punto, con el sí, suelo del punto coche, con ¿no? el suelo. Norris hizo un apunte con respecto a eso, de cómo tenía que cuidar los neumáticos durante la carrera. Lo dijo claramente. Dijo que por eso se acercaba Eso y lo hizo bien. se alejaba. Hacia la goma. Exacto. Y Eso se tenía lo que hizo- controlar lo hizo ese perfecto. fenómeno. Norris Y lo hizo además, perfecto. Manel, para poner en valor el trabajo de los pilotos en esta gestión de los neumáticos, hemos hablado antes del viento, que era muy cambiante. Era en para Austin. todos. Bueno, había cambiado mucho del sábado al Sí, domingo. sí, Fue una cosa 180 importante. grados que de diferencia, exacto. Pero atención, además, 47 grados la temperatura del asfalto, ¿eh? Sí, sí. Que era un asfalto tórrido. ¿eh? Totalmente. O sea, No, y lo que hizo Norris que comentabais ahora, pues la verdad que lo hicieron muy bien y queda claro, ¿no?, lo siguiente, que la temperatura, o sea, ni con poca temperatura funcionan ni con mucha temperatura funcionan. La ventana Tienes- es muy es muy pequeñita, estrecha. Es muy pequeñita y tienes que estar allí. ¿eh? Y Eso es. Las presiones, etcétera. Sí, sí. Y cuando tú si tú lo sobrecalientas, Sí. automáticamente el ingeniero te está diciendo cuidado con la delantera izquierda o delantera sí. derecha porque la tienes que bajar la temperatura. Porque si la sobrecalientas, Nada. la destruyes. De hecho, hubo también casi al final de la carrera que Max dijo por la radio, dice, no sé qué está pasando, pero estoy deslizando mucho. Sí, claro, porque Que ya estaba- ya estaban los ya neumáticos estaba. también, ya no solo la temperatura, sino que allí evidentemente ya el neumático desgaste estaba ya desgastado era total. máximo. Sí. Joan, en Austin hemos vivido circunstancias climatológicas muy contrastadas. Brutal, ¿no? ¿Te La acuerdas? inundación aquella. Oh. Este descerebrado. En el 2015, la vez que nos vimos. Sí, sí, que claro. vino el tornado. ¿Te acuerdas el tornado ese? Sí, Sí. huracán Todo el mundo Patricia. Salimos con refugiado. una barca. Si estaba el circuito con Sí, sí. un metro Sí, y sí, medio de agua. menos 2 idiotas que se fueron a San Antonio a ver el baloncesto, Es verdad. a ver a los Spurs. Bueno, había otro Bueno. que quería ir a Houston, que era yo. ¿Y fuiste o no? Menos mal que no fui. No, Nosotros fuimos Sí, y bueno, vaya nochecita en pleno tornado allí conduciendo, que cuando volvíamos veíamos los coches en el tejado del lugar donde habíamos comido a la ida. ¿Te acuerdas? Fuertísimo, fuertísimo. Aquello era como Twister, pero a lo bestia, ¿sabes? pero Esa de verdad. película. Era como Twister, pero de verdad. Pero de verdad, era como Twister, pero Hemos de verdad. pillado dos o tres, porque en Japón también, también otra. Sí, hemos pillado varios Japón tornados. hemos pillado terremoto. Terremoto, También, terremotos, ciclón, tornados. y tornados. Sí. todo. No he pillado tsunami. Sí, pero sí. bueno, Y, cuidado. y ataques de riñón, incluso. Piedras de riñón de alguno. Pero eso no lo voy a contar. Joan, no, te decía que Austin es un circuito, además, para mayor complicación, los baches. Que no Los son baches. tantos ahora, ¿eh? Que Bueno, han arreglado, y da la sensación de que esto ya no influía tanto, ¿no? Pero alguien, acuérdate el problema del cambio que tuvo el viernes Carlos Sainz. Dijeron que eso fue precisamente en un bache, una pasada de vueltas en un bache. Si no Nevero Ventrovato, pero se ha dicho. Bache no diré, es un arcén, que es normalmente cuando saltas y cuando puedes pasar, cuando Un piano. la rueda se levanta y sí. tú puedes quizás romper. Lo tracciona, Ajá. sí. Pero Por un bache no. Un bache difícil. No le das chance. No. Tendría que ser muy Un grande. arcén sí, que saltas y puedes Pasarlo de vueltas y entonces puedes tener un problema una mecánico. rueda no, el diferencial, la otra gira, puede hacer más daño que Pero un bache. yo apunto estos factores, temperatura de asfalto, viento cambiante,
El asfalto no es el mejor del mundo, no está tan mal como antes, pero no es el mejor del mundo, para poner en valor el trabajo de los pilotos. Porque es cierto que fue una carrera que no pasará a la historia por ser la más emocionante de los siglos, ni por los muchos adelantamientos que Fue hubo. más divertida la sprint. Yo creo que la sprint apoteósica, fue divertidísima, fantástica. fue fantástica. muy divertida. Sí. Sobre todo Pero por la primera curva. Pero bueno. todo esto sirve para poner en valor el trabajo de los pilotos. Y hablábamos del de Leclerc, pero no sé cómo lo veis, pero yo creo que la cuarta posición de Hamilton y el ritmo que ha acreditado Hamilton este fin de semana, al menos son brotes verdes en Ferrari, un llamamiento a la esperanza y la evidencia de que se están recuperando. Más que ¿Cómo lo veis? brotes verdes en Ferrari, no sé, pero brotes verdes en Hamilton sí. No. Hamilton ha hecho un paso adelante. Estoy contigo. Para mí, Hamilton ha hecho un Ahora paso estoy adelante. contigo. Lleva así después de las vacaciones, Creo que ¿no? entiende el coche un poquito más, se encuentra más cómodo y vuelve a ser un poco el Hamilton que todo el mundo espera, ¿no? Quizás Leclerc puede ser un pelín más rápido en una vuelta, Eso seguro. pero en carrera Hamilton saca los dientes. Y, El que sacó los y dientes fue Leclerc, justamente, delante de Hamilton ayer. No lo olvidemos. Pero vale, pero porque estuvieron. también salía por delante. Y lo que hizo, la estrategia era diferente. O sea, Leclerc salió con el neumático blando y Hamilton con el neumático medio. O sea, que en ese sentido, Leclerc hizo una carrera extraordinaria y una estrategia que le funcionó perfectamente. Pero Hamilton hizo una muy buena carrera. Y esto es importante porque no la veíamos de hacía tiempo de Hamilton, ¿no? Me refería a la forma en que defendió su posición y estuvieron, no digo cerca, estuvieron muy cerca de tocarse. Hubo algún momento al inicio de la carrera que estuvo a punto de acabar en catástrofe, ese movimiento. Lo que sí que es verdad que se nota que hay mucha más igualdad entre todos los equipos. Se ha juntado todo mucho. Claro. Entonces, ahora que quedan esas 5 carreras más los 2 sprints. Ahora cambiaremos los coches. Es que, no, a ver, digo, a ver si se van a ver muchos jueces y este caos yo creo que puede beneficiar a Max. Porque antes preguntabas que si Piastri podía notar esa inexperiencia, su juventud. Yo creo que sí, yo creo que lo puede notar. Nos quedan todavía dos sprints, 2 fines de semana de sprints y un fin de semana de tensión, que solo haya unos libres, que enseguida los calificativos. Luego al día siguiente también, esto le beneficia más a la experiencia no a la inexperiencia. Yo creo que en eso, si sumamos que Ferrari también igual está ahí, que en alguna carrera igual los Mercedes pueden estar también ahí con Russell. Puede haber un mix importante. Fíjate en Fernando Alonso, por ejemplo, cómo inmediatamente al inicio del fin de semana está allí delante. Sí. Pero sin embargo, en las diferentes sesiones de cualificación va quedando atrás porque los otros van cogiendo esa experiencia, al menos ese conocimiento sobre la pista. ¿No? O lleva menos gasolina. También. Sí, pero ¿qué necesidad tiene Fernando Alonso no lo sé, de maquillar un resultado? No lo digo porque lo maquillen, pero quizás para trabajar muchísimo en la puesta a punto para la vuelta de clasificación. Entonces llevan un poquito menos de gasolina, porque es anormal que siempre el viernes por la mañana él está allá arriba y a poco durante el fin de semana va bajando y al final acaba donde tiene que estar, que está el noveno, el octavo. Salió décimo, acabó décimo el domingo. En esta y posición. Lo del sábado fue mala suerte. Sí, todo el mundo está, ¿no? Pero eso mismo, a ver, hay cosas sorprendentes para mí de ese fin de semana. ¿Dónde estaba Mercedes? Gracias, iba ahí. Termina de ganar un gran premio, pero ganar con el sombrero, ¿no? Tejano, o sea, pole, intocable, de lejos el mejor, y llegan allí en un circuito con rectas largas, con el motor Mercedes, que sabemos que es el mejor motor. Con una temperatura de asfalto que en teoría les beneficia. Que les beneficia ¿dónde están? Y ves a Antonelli mucho más cerca de Russell, porque en algún momento Antonelli hasta le hizo mejor tiempo que Russell. O sea que normalmente Russell está lejísimos de Antonelli. O sea, hay cosas que tampoco me cuadran a mí, ¿no? Y hablando de árbitros o de referees, ¿no? Como queramos llamarle, o sea, sí que está Max, pero que podría estar Russell, que podría estar otros, que pueden meterse en medio de los dos. Que ese sería el gran problema. Es que cuidado. Si en una clasifica tú te encuentras que 2 de estos se te meten en medio y en la carrera estos no te dejan pasar, estás perdiendo muchísimos puntos. Recojo cable. A ver, ¿de verdad seguís creyendo que ese título de pilotos no se puede escapar? No se va a escapar. No se va a escapar. No.
¿Para Piastri? ¿Para Norris? A ver, Conteste, yo voy a hacer una otra. Yo tengo mis dudas. O sea, aunque vaya un poco en contra de mí, de mi corazón, ¿no? ¿Ves mejor a Norris que a Piastri? Yo veo, a ver, dependerá muchísimo de las clasificaciones, porque hoy en día cada día es más difícil adelantar en cualquier tipo de circuito, ¿vale? Y hoy por hoy, Norris Es más rápido a es una más vuelta rápido que... una vuelta que Piastri. Y si en medio tenemos estos actores que hemos hablado, que podrían ser Max, podría ser Russell, que podría ser un Ferrari, que Carlos Sainz. que podría ser un Carlos Sainz, o vais a ver, ¿no? Ya no digo Nico Hülkenberg porque me pegáis, pero bueno. No. Pero hizo un Hoy se cuarto. ha puesto de verde. De verde. Para el bonus de Sauber. A ver si le cae el bonus de Sauber. A mí no, pero a mi hija sí. Por esto, quiero decirte, la clasificación va a ser tremendamente importante en lo que queda, mucho más importante de lo normal en lo que queda. Es que está haciendo del campeonato. todo al final. A ver, analicemos. Nos Mónaco queda se- México. el resto- ¿En México se adelanta ¿no? o no se adelanta en México? Sí, se adelanta, Vale. pero Poco, sí, pero poco. no, se adelanta. Brasil. Sí, Ah, Brasil, se puede. los Brasil- últimos grandes premios se ha adelantado bastante. Sí, también. Qatar. Sí. No, No. Qatar no se adelanta. Abu Dhabi. tampoco. A ver, que se lo digan a Fernando Alonso y a Vitaly Petrov. Por esto digo que la clasificación va a ser importante. Básica. Y si- Pero no y solamente la clasificación, sino que terminar la primera curva en el lugar que conseguiste. en el asfalto, quieres decir, ¿no? No, Eduardo, no. y 2 carreras al sprint, ¿eh? Sí. Que hasta ahora parecían intrascendentes y cuidado que en esta fase del Mundial van a coger su protagonismo. ¿Estáis de Caray, sí acuerdo? van a hacer el totalmente. mismo. Totalmente. Yo creo que en este próximo Gran Premio de México, que viene dentro de pocos días. No, esta semana. Ya Esta estamos semana, en sí, ello. muy pocos días. Creo que va a definirse si. Bueno, Eduardo decía que no se va a escapar. Yo creo que si hay un resultado adverso, que ahora nadie sabe, si hay un resultado adverso para Piastri, sobre todo en este Gran Premio de México, ahí sí que se van a poner realmente nerviosos, pero de verdad. Ahora lo ven venir, yo creo que están teniendo la sensación de que algo puede pasar, pero claro, los puntos son los que son, pero cuidado. Lo que pase en México va a ser fundamental para lo que pase en las siguientes, las 4 que quedan, ¿no? 4 siguientes. ¿A quién beneficia México? Por las características del circuito. Zonas muy rápidas, No, zonas pero lentas. el problema de México es la altitud. Tracción, la altura, motor. La altitud quiere decir que tienes unas rectas en la cual tú tendrías que ir con muy poca ala, pero es que la poca ala que llevas es aún la mitad de lo que llevarías. O sea, tú metes más carga aerodinámica para compensar la densidad Pues del aire. eso ayuda a Red Bull. Esto, como en Monza. Esto ayuda al coche más eficiente, Que sería el McLaren. que puede ser McLaren, puede ser ahora mismo el Red Bull, el coche más eficiente quiere decir que la diferencia entre la fuerza del aire que te frena y la fuerza para abajo, ¿no? La eficiencia. El coche más eficiente que en este momento yo veo solo a McLaren y a Red Bull. Eduardo. Yo creo que beneficia más a Red Bull, con Max arriba del auto, obviamente. ¿Por el referente de Monza? No, pues, históricamente no sé, pero es sensación nomás, porque yo veo que mira, lo de Mercedes la carrera pasada y esta, lo perdido de Piastri en esta carrera, no que se le olvidó manejar, pero estaba ahí en un lugar donde no avanzaba. Me extraña No era mucho como rápido. el comportamiento de los autos con variables tan poco entendibles, porque tenemos viento, tenemos turbulencia, tenemos difícil adelantamiento, la temperatura de los neumáticos, lo que cuesta adelantar hoy día. A mí me sorprende lo que cuesta adelantar, porque logra finalmente, claro, Leclerc toda la carrera hizo lo que tenía que hacer. Cuando lo logra pasar, cómo se despega el otro auto, o sea, cómo tanta diferencia, cómo tanta dificultad para adelantar.
Son muy cortos las rectas, no tengo idea. No, Hay momentos de la carrera, si se fijan, en que están todos separados, muchos de ellos en tren de DRS, con posibilidad de DRS con el de delante, y se mantiene completamente estable la carrera. Pasó en Singapur, bueno, Singapur, ¿por qué Singapur? Pero ayer volvió a pasar, Y es probable que en otros circuitos también. Trenecitos de varios coches es bastante normal, porque el tío de delante... Tú estás con el DRS, pero es que el tío de delante tiene el DRS del tío de delante. O sea, si tú no llegues, el que está detrás del primero no es capaz de adelantar una recta, es cuando se crea el trenecito. Porque a partir de ahí, los otros están todos en las mismas condiciones. El único que está en desventaja siempre es el de delante. Pero pareciera que el DRS ya no causa ni efecto. No, es que la recta de atrás de Austin es inmensamente larga. Y tú ves que, bueno, no la dan completa, dan una parte de la recta con DRS. Pero igual no es una herramienta de ventaja, nada, cero. Bueno, pero puedes hacer, para hacerlo más divertido, que siempre han hecho al revés, es dejar meter el DRS mucho antes. Normalmente lo que hacen es acortar el DRS. Sí. Pues yo lo que haría es alargar los DRS. Yo también. Y entonces tienes más posibilidades de jugar. Pero acuérdate que en un circuito donde las rectas son muy largas, normalmente la gente va con poca cárica. Con poca cárica, el DRS es menos efectivo. Es menos efectivo. No es tan fuerte como Manel, ¿tú no pondrías dinero en una apuesta por Max de aquí a final de temporada? Me cuesta mucho, no soy de apostar. Pero más que dinero igual pondría, yo qué sé, alubias, alguna cosita de estos de momento, por si acaso. Catalán. Por si acaso. Catalán de tomo y lomo. Pastillas Joanola. Exacto. Pero sí que es verdad que yo, y me gusta McLaren, me gusta Norris, pero yo creo que, a no ser que ahora hubiera un cambio radical, pero lo que estamos viendo en los últimos grandes premios, yo creo que Max ahora mismo lo tiene bastante claro para poder ser campeón del mundo otra vez. Yo apostaría por él. En cuanto a la gestión del neumático, la importancia que tuvo este fin de semana por la dureza, por temperatura, viento, bla, bla, bla. ¿Hasta qué punto, Joan, por ejemplo, el coche de seguridad virtual que hubo al inicio de la carrera, en la vuelta 7 creo que fue cuando Sainz se choca con Antonelli, ¿hasta qué punto este coche de seguridad virtual no ayuda eso precisamente a gestionar más cómodamente los neumáticos a los pilotos? ¿No les dio una vida extra? Hombre, tanto que les da una vida extra, seguro. O sea, no sé si estuvo 3 o 4 vueltas, pues las 3 o 4 vueltas que estuvo son 3 o 4 vueltas menos de neumático. Pero hoy en día no tenemos un problema de neumático. Al contrario, tenemos un problema para el espectador, un problema de que el neumático es demasiado duro. Que dura demasiado. Yo lo que me gustaría es ver un neumático que degradase, que se fuera, que tuvieran que entrar, que esta seguridad de que vamos a hacer una parada o 2 paradas. No, que te diera un susto. Y de golpe, pues en vez de, si estabas pensando en hacer 1 o 2 paradas, pues tienes que hacer 3, ¿no? Que se han ganado carreras con 3 paradas en circuitos, ¿no? Esto es lo que me gustaría. Pero esto tampoco puede ser rentable quizás para Pirelli. Lo que no quiere es ver un neumático que se destroce. Y jugamos siempre en esta balanza de donde... Tengo que rectificar otra vez lo de la 33, la 23. Tenía razón, ¿eh? Yo tenía razón. Verstappen para en la 33. Pero Verstappen iban con medio. Con medio, correcto. Es Leclerc quien para en la 23ª vuelta. Es que hablábamos en aquel momento de Leclerc, ¿no? Que con el neumático más soft, el más blando, el amarillo, hizo 23 vueltas. Esto es anormal. Está muy bien. Esto es anormal. O sea, esto no es Fórmula 1. Bueno, dentro del mundo de Pirelli de los últimos años. No, más que nada cuando hablaba del tema de los neumáticos y tal, y iba a decir, ¿me dejáis que haga un momento de José Luis? ¿No creéis que la Fórmula 1 se ha vuelto demasiado perfecta en ese aspecto? Segura. No sé si perfecta es la previsible, palabra. O previsible. Previsible y quizás por seguridad. Sí, pero bueno, ¿no? Seguridad al final que se te degrada un neumático. Nunca sobra, ¿eh? Sí. Se degrada un neumático en una recta, cuidado. Te puede llegar a explotar y tal, ¿no? Lo hemos vivido, acordaros de Silverstone. Exacto. O sea, quiere decir que... Pero sí que es verdad, bueno, esto también ayuda ahora, barriendo un poco para casa, los circuitos urbanos no ayudan a estas cosas y los circuitos permanentes que tenemos muchas más capacidades
escapatorias Estoy ayudarían muchísimo totalmente más, ¿no? de acuerdo contigo. Pero sí que es verdad que la veo demasiado previsible. Y el día que tengamos un accidente serio en un circuito urbano, se acabará la moda de los circuitos urbanos. Porque, en Arabia Saudí. Porque hemos tenido circuitos urbanos toda la vida, que ha sido Mónaco, ¿no? Pero Mónaco, las velocidades de Mónaco no son de hacerse daño. Bueno, la parte del túnel. Bueno, pero no son de hacerse daño. Ahora tenemos circuitos que las velocidades son para hacerse Arabia, daño. Bakú. Y los muros no se mueven. Y el día que pase un Arabia. accidente serio, aquel día la moda de los circuitos estos va a desaparecer. Y espero que no pase. Dejadme hablar de otros pilotos. Hemos hablado ya de Verstappen, de Lando, de Piastri, de Leclerc, de Hamilton, de Alonso, de Sainz. Pero hay otros, hemos hablado de Mercedes también. El tema de Russell ya ha quedado claro que era un poco incomprensible. Lo de Bortoleto, Bortoleto no calificó bien y esto justifica la sprint discreta, y el domingo tiene el toque con Sainz al y la inicio. estrategia de culo que hicieron. No era buena. Salió con el neumático más blando, estrategia. era él y Leclerc, creo que fueron los dos, y en vez de Leclerc tirar hasta la vuelta 23, él entra en la vuelta creo 16 o 14. Entonces, si entras así, pues ya sabes que vas a ir a dos paradas. Claro. Y bueno, y una vez has visto que el neumático blando dura tanto, ya tienes la incerteza de si metes otro medio o metes otro blando. Y te complicas la vida, ¿no? O sea, no fue el fin de semana de Bortoleto. En cambio, sí fue un fin de semana. Sobre todo comparado con Hülkenberg. Sí, porque Hülkenberg fue competitivo del primer momento y independientemente del problema en la sprint, en carrera hizo una grandísima carrera. Hizo octavo, o sea que salvó los muebles muy bien. Estamos hablando de un Sauber, ¿eh? Sí, sí. Y Bortoleto fue a dos paradas, ¿eh? También hay que... Dos paradas, y Hülkenberg una. Es lo que digo, es lo que he dicho. No fue el mejor fin de semana para los rookies, pero ya lo hemos dicho. Hadjar estaba muy empanado este fin de semana, ¿no? Sí. Estuvo como fuera de foco, sí, y no es la primera carrera de las últimas carreras que le ocurre a Hadjar. En detrimento de él también va que Lawson está un pasito más avanzado. Yo no sé si es porque está buscando la renovación o ese Oye, sitio dicen que todavía... Hadjar se podría subir al Red Bull antes de lo que esperamos. Este año. Si Tsunoda sigue puntuando, lo veo difícil. Yo lo veo difícil porque Tsunoda hizo una buenísima carrera. Muy buena. Cuidado. Cogió puntos. Y una buena clasificación a también. A lo largo o del sea fin de semana se le vio más fresco, ¿no? que otras más suelto, veces. sí. Albon, lo hemos comentado antes. Desastre. Mala quali, se choca con Bortoleto en la salida, cae al último puesto. Estrategia de dos paradas que no funcionó tampoco. Piastri ya hemos hablado. Ocon. No, Berman lo hizo muy bien. Espera, estamos con los que lo hicieron. Pensaba que hablabas de los Rockies. Vale. Ocon, en comparación con Berman, mal. Hace un par de carreras que Berman también, hablando de comparación y de carreras anteriores, Berman viene sólido. Bastante sensiblemente mejor que Ocon cuando habían empezado al revés, ¿no? Sí. Pero realmente está mostrando una, iba a decir, es un piloto que me gusta. ¿Por qué no? Ahora que hablas de Berman, él aprovechó mucho mejor que su compañero las novedades que trajeron en Haas. Cuando parecía que, fíjate, lo que tú decías de Red Bull, que están volviendo al coche 2025, Haas para esta carrera llevaron un montón de actualizaciones. Corrían en casa, claro. ¿Tiene lógica? Normal. Bueno, a ver, en esta zona, en la zona que están Haas, Sauber, hay un grupo que está muy juntito. Y ganar unos cuantos puntos te puede hacer una diferencia enorme a final de año por cuanto lo que toca de pasta, de dinero que te puede dar el campeonato. Curiosamente, Entonces, cuidado con esto porque están todos allí. Claro. Curiosamente, Hülkenberg, que el sábado clasificó muy bien para el sprint, por cierto. Es bastante notable lo que hizo. Buen clasificador, pero realmente meterse ahí adelante. Pero que destacó esa mejora que había tenido, que había implementado, que había puesto sobre el coche el equipo Haas en las últimas carreras para poder estar adelante y que presumían que iban a estar
en Austin bastante adelante. Y que Hülkenberg decía, con esas mejoras y todo, hemos logrado estar ahí, por lo tanto, era como apuntarse una medallita. Tanto, ¿no? Una medallita. Normal, que era lógica y, claro. y merecida, ¿no? No sé qué pensáis vosotros, pero a mí, yo creo que Colapinto hizo su mejor carrera de esta temporada. Estaba esperando este momento. ¿Verdad que sí? Estaba esperando que me dijeras algo. ¿No estás de acuerdo? No, por toda la polémica que hubo. Será que yo me he centrado mucho en la polémica postcarrera y último momento de la carrera. Lo que pasó fue que le dieron una orden sobre el final. El tema es que Gasly paró mucho antes con a cambiar neumáticos. Tenía una estrategia diferente. Los dos estaban sufriendo mucho con el medio. Pero Gasly paró mucho antes, tenía 5 vueltas más de neumáticos que Colapinto, y en la parte final de su stint, de su segunda parte de carrera, Gasly se vino abajo. Lo empezaron a alcanzar todos y entre ellos estaba Colapinto. Cuando llegó detrás de Gasly, el equipo... Gasly tenía pegado a Colapinto y detrás de ellos venía Bortoleto y venía Max Verstappen. Sí. Cuidado, la situación se está para doblarlos. Y del equipo le dijeron que mantuvieran las posiciones cuando tenía a Bortoleto detrás. ¿Qué pasó? Que Colapinto lo adelantó en la primera curva justamente jugándosela a Gasly, muy bien, jugándosela pero limpiamente. Sí, un límite, pero bueno, él tuvo que dejar pasar. Lo que pasa es que Steve Nielsen, el actual team principal del equipo, mano derecha de Flavio, por cierto, durante muchos años en el equipo Renault. Y mi hombre, es uno de mis trabajó chicos. Contigo, claro. Exacto. Steve Nielsen, después de la carrera, dijo que las órdenes que daban en el equipo las daban por alguna razón, en referencia a lo que hizo Colapinto, que desobedeció. Pues se está jugando la renovación. Dicen que se va a anunciar la próxima semana. Se anunció, lo anunció. No creo que por eso vayan a... Creemos que... Bueno, estoy seguro. A ver, yo creo que no. Vamos a ver, Flavio hizo una apuesta con Colapinto. ¿No aplaudís que la rebeldía de Colapinto no la aplaudís? Sí. Yo creo que está bien. Estaba en su derecho de no obedecer las órdenes. Aparte en este dijo caso, que era... Porque otras veces le habían dicho al revés. Sí, eso es cierto y lo dijo Colapinto. Tenía defensa. ¿Verdad? Tenía defensa la gente que tenía atrás. Claro. Y aparte dijo, estamos hablando de una pelea, pero por una posición 16 o 17. No podemos estar diciendo eso. A mí me iba a superar Bortoleto, que venía a los dos los hubiera superado. Sí. Que es lo más seguro. Y ahí llamó Mercado Libre y se acabó el problema. Pero a veces, bueno, pero vuelvo a repetir, hasta en las grandes, la lucha de Leclerc con Hamilton, si tú ves que Hamilton se lo está comiendo y Leclerc defiende con los dientes, etc. Leclerc acaba de defender con los dientes y hace entra en boxes. Sí, chicos, cierto, si vas a entrar a boxes, ¿para qué estás parando a tu compañero de equipo que va con una estrategia totalmente diferente y que lo estás frenando? O sea, tú me dices, esto en un equipo Ferrari, esto sí que es para hacer un reprimand, para darles una bronca del copón. Sí, pero la culpa no es del piloto. Llamarlo a Leclerc y decir, Leclerc, ¿a qué jugamos? ¿O jugamos como equipo o no jugamos como equipo? ¿Estás defendiendo para qué? ¿Para entrar a boxes? ¿Para entrar a boxes estás defendiendo? Por favor. Si sabes que tú llevas el neumático volando y él lleva el neumático medio y va en una estrategia totalmente diferente y te está comiendo la tostada. Porque en nada se lo había comido. Hamilton era mucho más rápido que Leclerc. Pues déjalo pasar. ¿Para qué lo vas a molestar? ¿Y de quién es culpa entonces? ¿Del ingeniero, del team principal? Es una orden de equipo. Pero que Leclerc no tenía pensado entrar. Lo metieron. Se acabó. Porque si no, se complicaba todo. Y fue muy inteligente a lo metido porque salió mejor que Lando y todo. Para proteger a Hamilton. Para evitar que se tocaran. Puede ser. Para evitar que... Pero fue una orden de adentro, no fue de Leclerc. Yo creo que Leclerc seguía corriendo ahí feliz más vueltas. Hubo 4 curvas que estuvo la cosa ahí, para producirse el desastre. Claro, el desastre. Y era un desastre justamente en una carrera que no estaba siendo tan mala para Ferrari. Y después de las últimas hubiese sido una auténtica catástrofe. La verdad es que las cosas que se hablan dentro de los equipos de Fórmula 1, sobre todo en grandes escuderías, nunca sabemos exactamente lo que se habla. Bueno, Joan sabe lo que se hablaba ahí detrás. Pero lo que trasciende y la realidad a veces no tiene nada que ver. Claro. Y no sabemos ni por asomo de lo porque que hablan. Hay cosas de este tipo, hay muchos errores de estos. ¿Las papaya rules están bien o no están bien? Si es que existen.
Es que han pasado cosas ya, ¿eh? Bien, siempre está. O sea, la papaya rule es una chorrada. Existe en todos los equipos. Hay unas reglas, unos comportamientos, una manera de los dos pilotos de cómo se deben tratar. Todo eso está escrito. Yo tenía la Biblia. White lines. Yo tenía la Biblia. En Benetton, cuando era el jefe, yo creé una Biblia, que es un documento así, y hay una parte que es solamente para los pilotos, que no la ve la gente, que es el comportamiento, cómo se debe comportar una persona que trabaja para Benetton. Desde de cómo se viste, el pase, qué es tu vida, etcétera, etcétera. Cómo te tienes que comportar, si vas a un bar, si prendes un pedo que no sea vestido de los colores porque está representando a tu equipo. Todo este tipo de cosas estaba todo esto escrito. Y también había un apartado que era para los pilotos cómo se deben comportar. O sea, que no es una cuestión de que hayan inventado la pólvora. Pero yo creo personalmente, y lo he dicho al inicio de la reunión de hoy, de que lo que está haciendo McLaren es bien, lo está haciendo bien y es honestas, porque se han dado cuenta que durante mucho tiempo del campeonato han ayudado a Norris mucho más que a Piastri y han dicho, lo reconocemos y vamos a cambiar una serie de cosas. ¿Y esto no es peligroso a estas alturas? Bueno, ¿tú sientes que han ayudado cuidado, Piastri es el líder del campeonato, cuidado. Ajá. Y si yo fuera el team principal de un equipo, yo meto todos los huevos en esta cesta, en Piastri. Yo siendo jefe de equipo, no porque mi padre no esté primero, como mentalidad, ahora que faltan, porque es el líder, claro. Es el líder. 14 puntos sobre Lando Norris. O sea, cuidado. Tampoco es tanto. No, pero lo hubiera hecho con un 0, Con un 0. 14 sobre Lando, 40 sobre Max Verstappen. Pero no están jugando con fuego entonces. Yo creo que sí, porque, bueno, volvemos a México. Depende de lo que pase en México, si siguen habiendo órdenes de equipo o les dejan competir o siendo líder Piastri no apuestan un poco más por él en el caso de alguna igualdad, yo creo que están jugando con fuego, porque puede crear esa mentalidad no tan buena para el propio piloto. Ya lo comenté en un programa, Víctor. Marc Blandel escribió, creo que era en Autosport, antes del verano dijo: el título en McLaren solo se puede escapar si hay un toque entre los dos pilotos, si alguno de ellos rompe motor. Bueno, todo lo que escribió Marc Blandel en aquel artículo se ha producido. Uno ha roto motor, se han chocado 2 veces, 3, los dos pilotos de McLaren. Norris también se ha quedado fuera de combate por un manguito de refrigeración. Motor no han roto ninguno. Bueno, fue un manguito. Manguito, vale, muy bien, muy bien. No, está bien. Bueno. Y eso es Mercedes, pero de tonterías sí que ha hecho Norris. ¿Quién? O sea, Norris ha hecho pegarle contra Canadá a Piastri. O sea, pero tienes claro que fue un error de cálculo, pensó que iba por el otro lado, sí, ¿no? Hombre, pues calcula, cálculo, olvídate de cálculo. Piastri le erró de hacerle 4 puntos buenos cuando fue en la curva ahí en el frenaje, pero a 1 centímetro, y habría sido una gran cagada, los dos habrían quedado fuera. Seguro. Yo no creo que se vaya a producir, porque los actores también son diferentes. Una situación parecida o análoga a la del 2007. Coinciden que son los dos actores, los pilotos de McLaren, en este caso no contra uno de Ferrari, sino contra el de Red Bull. Yo creo que la amenaza o la figura amenazante, redundando mi palabra, que daba Raikkonen en 2007 no es la misma, no es el mismo temor que puedes tener si tienes a una bestia absoluta como es Max Verstappen detrás, ¿no? Esa es la gran diferencia, básicamente. Y otra cosa que también tenemos que tener en cuenta es que qué cantidad de carreras se corrían en aquel momento y cómo ha beneficiado el campeonato largo a Verstappen. Si se hubiese acabado por lo que duraban antes los campeonatos, tendríamos campeón. Claro. Y sería uno de los dos pilotos de McLaren, seguros ya. Yo creo que Verstappen de alguna manera nos está haciendo un regalo inmenso a toda la afición, porque le está poniendo, insisto, este punto picante al certamen y gestionar por estos campeonatos largos por parte de McLaren. Para mí lo más importante es la estabilidad en el reglamento deportivo.
llevamos varios años con el mismo reglamento. ¿Y qué pasa cuando tienes el mismo reglamento y no cambias? Que todo el mundo se acerca. Porque ver de golpe una Mercedes que gana, ver de golpe que una Ferrari que no está en el podium, ver que Max, que se había desaparecido del campeonato, vuelve a estar luchando y ganando, y ver que los dos pilotos de McLaren pueden ganar o uno o el otro, que haya esta diversidad de posibles candidatos para la victoria, es lo que hace bonito el campeonato. Y esto solo se consigue cuando todo el mundo está muy cerca. Y hoy ves la parrilla de salida y en un segundo tienes los 20 coches. Esto antiguamente no se podía ni pensar, ni imaginar, ni tan siquiera imaginar. El peor error este cambio de reglamento. Para mí sí. Claro. Horroroso. Ahora que está todo tan bonito, esto como la apuesta de los autos eléctricos al año 35, el mismo error. Y se les cayó en la cara y esto va a ser un gran error. Bueno, error. Vete al fútbol, que a ti tanto te gusta. ¿Cuál es la clave del éxito del fútbol? El reglamento sigue prácticamente inalterado desde que se inventó este deporte, ¿no? Ahora se han inventado el VAR también. Bueno, el VAR. Podríamos hablar del sentido del VAR, el VAR, sí. pero no lo vamos. El VAR con V. Ver con B, sí, con V o con B alta, sí. Con W. VC. Eso es guerra. Para terminar el análisis de la carrera y antes de pasar a comentaros algunas noticias que quisiera saber vuestra opinión al respecto. Carlos Sainz, ¿qué importancia tiene ese tercer puesto? Primera vez que Williams sube al podio en una sprint race. Por cierto, la victoria de Verstappen fue la 13ª del neerlandés en una sprint. Es decir, Max solo ha ganado no más sprints que todo el mundo, evidentemente, sino más del 50% de las sprints que se han disputado hasta el momento desde que se creó este formato. Bueno, a lo que íbamos. Carlos Sainz. No fue un fin de semana bueno para Albon, lo hemos dicho. Carlos tuvo el fallo que tuvo el domingo, pero el sábado y en entrenamiento supo superar el hecho de no haber rodado en el libre 1 por el problema con el cambio. ¿Ha hecho el sorpaso, creéis, en relación a Albon? ¿Ha hecho ese clic que estábamos esperando cuando faltan 5 carreras para el final? Más tarde de lo que hubiéramos querido, probablemente. Pero ¿creéis que lo ha hecho? ¿Creéis que Sainz ya está allí? Yo sí, yo creo que sí. Yo creo que Carlos está más cómodo con el equipo, está más cómodo, conoce un poco más el coche, se siente más seguro. Y lo vemos en que en las clasificaciones, en las últimas, ya está, a veces hasta por delante de Albon, ¿no? O sea, durante todo el año hemos visto un Albon que estaba por delante y Carlos sufriendo. Ahora está a la par y para mí está superior de Albon. Y hemos visto que ha conseguido podiums, hemos visto que ha conseguido en la sprint otra vez, podium también. Buenas cuales, Q3. Todo esto a él, aparte de ayudarlo interiormente y a él mentalmente, a nivel del mundo de la Fórmula 1, también es bueno poner encima de la mesa, hey, que no me he muerto, que estoy aquí, ¿no? Que aún sigo siendo rápido si tengo la posibilidad de tener un coche rápido. No sé si empleó la palabra clip, pero click. Pero el sábado dijo algo así como esto, que el podio de Bakú había significado un cambio y punto de inflexión. Claro, como un punto de inflexión a la temporada que estaba teniendo y que, por cierto, eso lo dijo después de la sprint el otro día, el sábado, y que en la cual no se puede decir que llegó en el podio porque no hay podio, pero llegó tercero y estuvo ahí. Estuvo ahí en la lucha por los primeros puestos. No sé si Eduardo, Manel, si queréis aportar algo más sobre esto, pero creo que el resumen que han hecho tanto Joan como Víctor es fundamental. Venga, las noticias que quería conocer vuestra opinión. Primera noticia. Hemos sabido en Austin que este Gran Premio va a seguir en este lugar al menos hasta 2034. ¿Cómo lo valoráis?
Bueno, bien, es un circuito, como he dicho antes, permanente y siempre vamos a defender los circuitos permanentes. Ha dado un cambio radical lo que era la organización de los principios cuando perdió, lo que luego volvió a volver a cabo de 5 o 6 años. Y la verdad que lo veo positivo. Sí que es verdad que ahora, pues como viene pasando últimamente, ya se están haciendo contratos más largos. Yo creo que le da una estabilidad al propio circuito y a los organizadores. O sea que bien, la verdad que bien. Yo prefiero Austin, cambio un Austin por 5 Las Vegas. Lo siento. Sí. ¿Estáis de acuerdo o no? Bueno, sí. Pero Las Vegas actuales, ¿eh? Las Vegas actuales. Las Vegas actuales, ¿vale? A mí me gusta muchísimo. Creo que es un circuito precioso. Es mejor de Tilke. Es un circuito que todos los pilotos aman, que les gusta. Es un circuito seguro. Y lo único que tienen que hacer es habilitar o dar más posibilidades a poder adelantar. Sea cambiando pero las eso zonas no es culpa del circuito. No, pero puede, sí. Cambiando zonas de DRS, ampliándolas, dejando que el DRS... Tal vez una tercera zona. O buscar algún tipo de cosa, pero poca cosa necesita este circuito para hacerlo aún mucho más divertido de lo que es. Tú sabes la clave, ¿no? De Austin. ¿Sabes la clave del éxito de Austin? Andy, Suchek, claro. Y los flippers funcionan con moneda. Pero el circuito, sí, la gente lo quiere mucho y me encantaría que hubiera otros que pudieran decir lo mismo. 10 años, ¿son 10 años de contrato? Hasta el 34. Hasta el 34. Bueno, eso te muestra el efecto de Estados Unidos. Porque en facturación, Las Vegas creo que es 3 veces Austin. En facturación, sí, claro. Alrededor de... Pero a mí poco me afecta la facturación a mí. Y a mí también, pero... yo quiero carreras divertidas, sí, claro. Eduardo. A mí... Yo valoro todo, es que la ciudad también es bonita. O sea, sí. es Austin, yo estuve el año pasado y lo pasé increíble. Con el trazado de Miami, con el trazado de Las Vegas. No tiene color. Ahí voy. Nada que ver. Ahí voy. Este es un circuito simple. Sí, aquello que antes le llamamos un circuito. Bueno. Otra noticia que creo que es muy, muy importante. Apple TV, atención, será el nuevo broadcaster de la Fórmula 1 en Estados Unidos a partir del año próximo y para las 5 próximas temporadas. Yo creo que eso es muy importante, que entre Apple TV, sobre todo después de lo bien que lo han hecho, como hemos visto con F1 de Film. ¿no? Creo que si lo hacen bien, noticia. Si lo hacen y bien. No sé si no implica un cambio, el anuncio de un cambio de modelo también para Europa. Cuidado, ¿En Víctor, qué sentido? Que pueden cambiar de operadores. Los operadores que no tengan contrato a largo plazo, si viene Apple con todo el potencial... Se está cuando me enteré el otro día, empecé a hablar con gente que está vinculada con Apple ahí, que trabajan para ellos y bueno, todavía está en una fase muy inicial del proyecto, pero bueno, no deja de ser una buena noticia en ese sentido y si hay algún cambio, lo sabremos en breve. Vamos a ver, si lo hacen, quiere decir que es por pasta. No se hace por esta favor. Gente no, claro. ¿Vale? No. Liberty no hace este tipo de cosas, por favor. No, hombre, pero... Si lo hace por pasta, quiere decir que todo el mundo va a ganar más pasta. Si Liberty gana más pasta, los equipos van a ganar más pasta. Y al final, ¿qué se busca? Es que todo el mundo sea un poquito es todo inmensamente rico. Es todo un símbolo que Apple entre en la Fórmula 1. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Y es también una parte de un mensaje, ¿no? De lo que hacia dónde se mueve la Fórmula 1. Totalmente. Y positivo. Yo creo que eso puede implicar un cambio de paradigma en el modelo de transmisión y Apple es un lenguaje muy Liberty, para entendernos, sí, ¿no? El lenguaje Apple totalmente. Cuadra mucho con el de Liberty. Mercedes, por fin, anunciaron la renovación de Antonelli y de Russell, por fin. No se ha especificado muy bien la duración de los contratos. Exacto, ¿no? Ahí está la clave. Yo creo que han tardado un poquito, porque seguramente lo que quería Mercedes y lo que quería Russell eran dos cosas diferentes. Los dos querían estar juntos, pero uno más tiempo, el otro dejándose ventanas abiertas. ¿Qué va a pasar en el futuro? Aún no lo sabemos. Pero lo que sí han llegado es a un acuerdo. O sea no tenéis la sensación, no sé si es una expresión muy castellana, en catalán sí que existe, que esta renovación ha llegado con ruido de
arrossegant els peus, arrastrando los pies, como si, no me ha tocado otro remedio que renovarles, ¿no? Puede ser. También están buscando tal vez la estabilidad, no hay mal rollo entre los dos pilotos, el equipo más o menos va funcionando. Igual también están esperando un poco al no marcar qué plazo de contrato tendrán, a ver qué pasa también el año que viene con el coche nuevo, a ver también cómo respiran y no sé. Pero bueno, suena a una estabilidad como mínimo de 1 año, 2 años. A ver qué pasa luego. Estaba claro porque ninguno de los dos tenía un camino alternativo. Ni Mercedes podía prescindir de Russell, ni Russell podía prescindir de Mercedes, porque es que no había otra que eso tenía que ser. Salida. Estaba claro que era un tema de duración del contrato y de cláusulas del contrato que muy probablemente tuvieran que ver con el tema de la Yo seguro duración. que han dejado alguna puerta abierta para ellos poder tomar aquella decisión pagando X a quien tenga que pagar para que salga. O sea, el espacio que todo el mundo está hablando, ¿no? De qué pasará con Max en el 27, porque en el 26 va a estar, obviamente, en Red Bull, pero en el 27 vas a saber, él va a estar en el mercado mirando cuál es el equipo ganador y querrá ir a un equipo ganador. Y si Mercedes está en la posibilidad de ser un equipo ganador, que todo el mundo habla del gran motor de Mercedes, pues vamos a ver si han dejado una puerta abierta o no la han dejado abierta. Crónica de una renovación anunciada que, como decía Víctor, estaba clara. Tan claro estaba que el rumor de que Horner, que se han apresurado a desmentirlo en Ferrari para no encabronar a Vasser, tan claro era el rumor de que Horner ni de coña iba a ir a Ferrari, como han dicho desde Maranello. Tan claro era. Yo creo que eso nunca ha existido. No. Ha circulado, ¿eh? Esta última semana ha circulado cogió fuerza. Cosas, el tema. Vive esto de circular. Bueno, circule. Yo no me creo demasiado en este hombre, el Elkann, o como se llame. Elkann. Sí, el jefe. John Elkann. Me parece que es un tío que toma decisiones un poco muy impulsivas. Y raro en Ferrari eso. Sí, pero él mucho más impulsivo. No pasó nunca. Y no me extrañaría que hubieran habido conversaciones. Ahora, que cuaje o que sea una buena opción. Acababan de renovar a Frédéric Vasseur. Esto sí que no lo entiendo ni para Dios. O sea, a mí personalmente ni se me pasaría por la cabeza poner a Christian Horner, una persona que le costará un huevo entrar allí porque ni habla el italiano, ni se ha interesado nunca. Los ingleses les cuesta mucho aprender una lengua que no sea la materna, ¿eh? Aparte de esta, no son hombres trabajadores buscando y aprendiendo lenguajes y culturas de otros países. Ellos se quedan siempre con su té. Salvo Postlethwaite, que hablaba muy bien italiano, ¿no? Sí, pero bueno. Era otra época. Y Harvey era italiano. Sí, Harvey era especial. Qué tipo notable, Harvey. Y tanto que lo era. Otra noticia, Eduardo, esa te afecta un poco directamente porque viene de soslayo, afecta al Mundial de Rallys. Kalle Rovanperä, 25 años, campeón del mundo de rallies en 2022 y en 2023. El 2022 consiguió ser el campeón mundial más joven de la historia, con 22 años y un día. Anuncia que deja el Mundial de Rallys, cuando ahora acaba de bordarlo precisamente en el rally de la Europa Central, que se va a Japón a correr la Superfórmula y que tiene la mirada puesta en la Fórmula 1, pero hoy tiene 25 años. En su momento era muy joven. Hoy ya no lo es tanto para pensar que voy en la Fórmula 1. ¿Cómo lo ves? Difícil lo veo eso, ¿eh? Yo creo que él está bastante infeliz en lo que está haciendo. Y creo que al final, no sé, no tiene esa espinita de querer ser 10 veces campeón del mundo, porque siendo el más joven de la historia, le costaría menos llegar a 10 campeonatos al paso que va. Este año ya está la pelea ahí por ganarlo. Es curiosa la reacción, pero así es la gente joven hoy día. Yo quiero verlo en un Fórmula. O sea, sabemos en Porsche han dado muy bien, ¿eh? Las carreras de GT han dado muy bien. No, pero en un coche, en un turismo, en rallies, es un fenómeno. A los 5 años conducía un coche. Es un fenómeno. Sí. Yo quiero ver un Fórmula. Un Fórmula es una cosa totalmente diferente. Y si él va a hacer la Fórmula, la Superfórmula japonesa, depende cómo lo haga. Si sale y está allí y hace las poles y gana, oye, cuidado, porque quizás sí tenemos un fenómeno. Y aunque tenga 25 años,
no quiere decir absolutamente nada. Va a depender mayor, 25 Fernando tiene 43. 44. Fernando es punto de Y yo aparte. te digo, tiene todo el apoyo y todo el dinero de Toyota. Sí. Eso es cierto. Y ahí es muy importante. Yo creo que para Toyota, como herramienta de marketing, hoy día Brutal. un tío brutal, Por lo tanto, un en iluminado. Japón, por lo tanto, en Japón, bueno, no es casualidad que vaya a Japón a hacer ese training, llamémosle así, Él es y un que fanático de te tenga dan ese la- apoyo. Cuidado, que si ganas la Superfórmula te dan la licencia. La superlicencia, la superlicencia, superfórmula te da- claro que Sí, son los por puntos ahí irá iguales. también. Por ahí van los importante. tiros. Por esto van los tiros, ¿eh? Claro. Por esto Y quiero Toyota decirte, Toyota vuelve a porque F1. Si lo hace muy bien, si lo hace muy bien en Japón Los y tiene- focos así y tiene la sobre él. superlicencia, cuidado que los equipos no lo cojan solo para tener Toyota también al lado, ¿eh? No es ninguna tontería. No es ninguna tontería. Y 25, 26 años, eres joven aún. O sea, ahora la moda son 18, pero... No. Ya me los cambio yo. Ya, ¿dónde hay que firmar para volver a tener 25? Y quitarme eso, pues 5 años de diferencia que me separan de esa cifra. La superlicencia. A ver, ese puede que sea el escollo principal, no obtenerla, que haga que Pepe Martí en este momento se esté planteando un cambio de aires, que empiece a pensar en despedirse de la Fórmula 1. El día 27, el lunes próximo, arrancan los test de Fórmula E. El 27, sí, el lunes próximo, el día 27, arrancan los test de Fórmula E de pretemporada con los Super Gen 3 en el circuito de Valencia. Allí estaré. Allí está. Por eso te estaba mirando, no tenía ninguna duda. Y allí vas a ver a un equipo español, el equipo Cupra, en combinación con el equipo Quiro. En el Jarama, en marzo, arrancará una nueva temporada de la Fórmula E, por primera vez carrera en España y en el circuito del Jarama. Y de nuevo con un piloto español. Creo que sí. Creo que sí. Pepe Martí. Creo que sí. Esta semana Creo es que sí. crucial para el futuro de Pepe Martí. Esta semana podría anunciarse Pepe Martí como, al menos está en las quinielas, Pepe Martí como piloto de Fórmula E en el equipo Cupra. Una gran combinación, sin duda. Piloto español Esto quiere con decir una que marca española. Esto quiere decir que sale de la familia Red Bull. Vale. Esa es una muy mala noticia. También en ese creo que sentido. Creo que sí también. Sí. Manel, ¿es una buena noticia la vinculación? Bueno, como ¿O es una pena que piloto, que Pepe, porque claro, irse a la Fórmula E no es una buena noticia para seguir enfocando la pro hacia la Fórmula 1. Yo creo que igual nos falta información, pero sí que es verdad que el no tener la superlicencia, el bueno, buscar otros objetivos, el tema que igual ha aparecido Cupra, marca de aquí, con piloto de aquí. El tema de Red Bull puede ser importante, el que no esté con Red Bull, porque Red Bull siempre te abre puertas o te da más visibilidad. Te da alas. Sí, nunca mejor Y dicho. te las corta. Sí, corta. Cuidado alas y que, otras que no cosas. sea que Sí. las hayan cortado aquí, ¿eh? Puede Con ser Helmut, también. ¿eh? Por eso digo que falta información, pero bueno, aparentemente, pues bueno, yo creo que también se quiere probar él, quiere ver a ver dónde también está igual con el tema de la Fórmula E y a ver cómo evoluciona, no lo sé. Yo creo que en los pilotos existe esa frase que todos conocemos, que es que hay que saber retirarse, ¿no? Hay que saber cuándo llega el momento de retirarse. Y con respecto a tomar la decisión de si seguir el camino hacia la Fórmula 1, cueste lo que cueste, a pesar de todo, también es una decisión difícil de tomar y hay que saber cuándo tomarla. A lo mejor el momento ha llegado para Pepe en ese sentido. Muy joven, Víctor. No, retirarse. No hablo de retirarse de la actividad, hablo de retirarse de la carrera hacia la Fórmula 1, porque muchos siguen invirtiendo y siguen tratando, pero cuando ves que todas las puertas no convergen hacia lo que tú quieres hacer, una prueba o un escollo más es el tema que hablabais de la superlicencia, claro. Son pequeñas cosas que van minando el camino. Está claro. Señores, hemos llegado al punto final de este Dura la Vita, capítulo número 19. Sí, Eduardo, perdón. Quiero agregar solamente una cosa, Sí. que no sé si lo tenías como noticia, pero Dani Sordo ayer ganó el campeonato de Portugal. De Portugal, de cierto, rally. cierto, de rally. Pero además un campeonato donde nunca estuvo adelante y en la última carrera que fue este fin de semana ganó por un segundo a Chris Mick
en la final del campeonato y fue campeón de Portugal, así que es un gran amigo y felicitarlo desde aquí a este grande. Oye, por cierto, este fin de toca rally, ¿eh? Hay que ir a Salou, aniversario número 60 del Rally del RAC, que desde hace 20 años se disputa por tierras de Tarragona. Tierra asfalto, este año otra vez. Es verdad, la única prueba mixta del Supercampeonato de España de Rallys de esta temporada, con el título todavía en el aire, título para el que se postula con más opciones es Cohete Suárez, quien puede ganar el título. No va a estar uno de sus principales rivales, sí va a estar Pepe López, que es otro de quienes también aspiran al título de supercampeón de España de rallies, en este caso con Hyundai. ¿Has visto? También me gustan los rallies. Lo sé. No hay nada que esté en ruedas que no te guste, que yo sepa. Vamos. Cierto, sí, bueno, triciclos, quizás, ¿no? Los patinetes no me gustan. Bueno, señores, ahora sí, punto final a este 19º capítulo de Dura la Vita. Volvemos la próxima semana. Este fin de, como sabéis, además de este Rally del RAC, hay también el Gran Premio de México, que por supuesto vamos a analizar aquí. Manel, muchísimas gracias por acompañarnos. A vosotros por esta invitación, ha sido un placer. He aprendido mucho, o sea que encantado de estar aquí. De vosotros. Muchas gracias, Manel. Víctor, gracias, por supuesto, como siempre. Gracias a ustedes. Ándale. A ver si no vuelven a cometer la chingada este fin de semana, porque ya les vale lo que hicieron. Va a estar padrísimo, no te preocupes. Austin, padres. Va a estar padrísimo, no te preocupes. Va a estar padrísimo. Bueno, no sé. Es un circuito majo también, ¿eh? Es un circuito grande México. Nunca he ido. Pues es fenomenal, el estadio, hombre. Lo que es el estadio, hombre. Sí, claro. Circuito extraordinario, organización magnífica, sensacional afición. Se come pero ¿cómo de no huevos, acompañas o sea, No me gusta el perfecto. picante. a tu amigo Ah, Joe sí. Ramírez? ¿Cómo no lo acompañas? No, Sí, bueno, pero no me cabe en la cabeza que no hayas estado en el... Hay que ir. Hombre, no me cabe en la cabeza que no hayas estado allí. Un gran premio fenomenal, donde Joan en el aeropuerto un día casi se me muere cuando llegábamos a México. ¿Te acuerdas? Te mareaste en la cola del pasaporte. Veníamos de Austin. No sé si era por la altura de F o porque la noche en Austin anterior había sido compleja. No me acuerdo. Bueno, dejamos aquí. Difícil esto. No digas nada más porque todo lo que digas puede ser utilizado en tu contra. Gracias, amigos. Volvemos la semana que viene. Un saludo.